Vamos a continuar con la última conferencia del simposio y posteriormente nos va a caber el honor de que el teniente general pues nos dirija unas palabras a modo de clausura. Mi teniente coronel, cuando quiera. Bueno, don Emilio Tomé Delgado es teniente coronel de artillería y se encuentra destinado actualmente en la sección de inteligencia y seguridad del cuartel general de la Fuerza Terrestre. Ha impartido diversos cursos relacionados con operaciones de inteligencia, como el curso superior de inteligencia y seguridad del Ejército de Tierra, el curso de observador de misiones de paz, el curso de OTAN Intelligence Seeking SIET, el curso de contrainsurgencia de ISAF Coin School Kabul. Ha participado en las siguientes misiones en el exterior: en Bosnia y Herzegovina en 1998 en la SFOR, en Irak entre 2003 y 2004 en Iraqi Freedom y en Afganistán en 2008 en la ISAF. Asimismo, ha participado como asistente en la 8ª, 9ª y 10ª edición de los cursos de yihadismo de la Universidad Pablo David de Granada. Cuando quiera, Emilio. Buenas tardes. Como habrán oído, prácticamente mi trabajo actual está en el ámbito de la inteligencia y, por tanto, rogando que me disculpen, la presentación la voy a enfocar en determinados puntos a lo que considero que es importante, que es la preparación de nuestros contingentes que van al exterior en inteligencia. Luego, en el repaso que hagamos de los distintos escenarios donde despliega nuestra fuerza, pues iremos viendo los distintos actores y amenazas que nos vamos a encontrar. Este es un poco el índice que voy a seguir, pero fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa es que nuestros contingentes, cuando van a la zona de operaciones, no solo desplieguen por disciplina y por convencimiento, sino que además conozcan perfectamente dónde van a ir. Y por tanto, a través de la documentación que les entregamos, a través de las conferencias que les damos de expertos de los principales centros de inteligencia militares o incluso conferenciantes civiles, pero que hacen el seguimiento de las operaciones, pues que tengan un conocimiento lo más exacto posible o lo más aproximado posible pues del escenario donde van a desplegar, de los actores que en los países del entorno pueden tener cierta influencia en la operación, ya sea actores internos o actores externos del país donde desplegamos, y aparte pues cuál es la situación económica, social, política de donde desplegamos. Y por supuesto también cuáles son las fuerzas de oposición. Si hablamos de fuerzas de oposición, estamos hablando de insurgentes, de rebeldes, de piratas, de todo tipo. Y para cada uno de ellos podremos dar un ejemplo de operaciones donde hemos estado desplegados o donde estamos desplegados. Los insurgentes afganos, los terroristas del Daesh, los rebeldes del Azawad o los piratas somalíes de Al-Shabaab, o incluso otros grupos que podemos o no considerarlos fuerzas de oposición, pero que de alguna manera quieren oponerse o dificultar las misiones que tenemos encomendadas, como puede ser Hezbollah. Luego hablaremos un poquito más de tema. También es importante las tácticas, técnicas y procedimientos que emplean cada uno de estos grupos de oposición, que también daremos un repaso. Para nosotros, en relación con nuestras propias vulnerabilidades, nuestras propias limitaciones y carencias, pues son fundamentales. Entonces, tenemos equipos específicamente preparados para contrainteligencia y seguridad que están permanentemente vigilantes de que no haya ninguna falla en la seguridad, en el cumplimiento de las medidas de seguridad, y sobre todo que vigilen estas amenazas de contrainteligencia que denominamos amenazas TESCO: terrorismo, espionaje, subversión, sabotaje y crimen organizado, además de otras.
y por supuesto cuando hablamos de limitaciones o de carencias, no solo nos referimos a las carencias de material o de personal, sino que no las diríamos, sino de otras que muchas veces nos vienen impuestas por el propio mandato, o bien de Naciones Unidas o bien de la organización, que nos hace ir a zona de operaciones. Esas limitaciones normalmente van dirigidas a la protección de la fuerza, a tener una asistencia médica en un límite de tiempo establecido, el tener que hacer cualquier operación, ya sea un convoy logístico, ya sea una entrevista con líderes de la zona o un apoyo sanitario a la población civil, pero que despleguemos siempre con unos apoyos determinados, con lo que llamamos capacitadores, ya sea un equipo de estabilización, una célula de estabilización médica, ya sea un equipo de coordinación del espacio aéreo para permitir que los helicópteros puedan venir a recoger a los heridos, o que nuestros aviones de combate hagan una demostración de fuerza que impida a la fuerza de oposición intentar hacernos daño, o cualquier otro medio como los desactivadores de explosivos. Y por otro lado también es cierto que esas limitaciones, como puede ser estas limitaciones que estoy diciendo, son las CABER, que puede ser que nos limiten a la hora de interactuar con el personal que está en zona, con el personal local, como puede ser en los registros, o como puede ser el trato con la población civil. Prácticamente la mayoría de nuestras operaciones van dirigidas a proteger a la población local, y sin embargo las fuerzas de oposición las utilizan o bien como escudo o bien como cebo para podernos hacer. Con lo cual, estas cámaras, que son las líneas rojas que traza nuestro gobierno para no ir más allá en los despliegues de sus Fuerzas Armadas fuera del territorio nacional, pues van dirigidas fundamentalmente a esto que les comento. Si empezamos a tocar distintos aspectos, como son el escenario, fundamental para nosotros, tenemos que ver cuál es la geografía y el clima de dónde vamos a desplegar. Es cierto que tenemos unos periodos de aclimatación, porque normalmente las zonas donde vamos son zonas, si no hostiles, bastante más, pero estos periodos de aclimatación la verdad que nos vienen bien, pero nunca vamos a llegar a tener el nivel de aclimatación que tienen los locales. Cualquiera que haya sufrido una sura con él desde Afganistán, pues el dolor del invierno de estar en cuclillas durante varias horas, eso no se olvida nunca. Entonces, pues, es importante el tema de clima y de geografía de los sitios donde desplegamos. Pero lo que es fundamental, como comentaba esta mañana para nosotros, es el que todos y cada uno de los componentes del contingente tengan un cierto conocimiento de lo que nosotros llamamos conciencia intercultural, que es el culturalismo, que no es nada más ni menos que el respeto a la cultura, costumbres y a las religiones de los locales. Fundamental para evitar malos entendidos y para evitar el que haya reacciones que habitualmente son desproporcionadas. Y les podría poner muchos ejemplos de cuestiones que nos surgen en zona habitualmente y que ustedes seguro que saben, el beber o el comer en público, lo que para nosotros en nuestra cultura es habitual y en una cultura anglosajona totalmente habitual, incluso trabajando, pues puede ser una falta de respeto grave a su religión cuando se hace durante el Ramadán. O como hemos estado hablando durante el día de hoy, el trato con las mujeres, que lo aceptarán o no lo aceptarán, pero lo cierto es que normalmente en las zonas donde desplegamos la mujer no ocupa un segundo plano y no tiene protagonismo ninguno. Con lo cual, si nuestra educación nos llama a darle la mano o a hablarlas, pues ya estamos cometiendo un error. Y esto tenemos que tener en cuenta que es difícil llevarlo en el día, en el minuto a minuto de las operaciones que realizamos en el exterior, y por tanto el personal que despliega debe estar muy mentalizado. Y por otro lado, tenemos que evitar el ofenderles y que esto signifique una respuesta contra nosotros. Porque va a tener unos efectos no deseados. Y como ustedes comprenderán, cuando esto no se produce en solo operaciones, sino que se produce en cualquier otro sitio del mundo, tiene un efecto directo sobre nuestras fuerzas, sobre la protección de la fuerza de nuestros soldados en zona operaciones. Las caricaturas de Mahoma,
o la quema de Coranes que antes comentábamos, o la prohibición del estridero en cualquier zona o en cualquier país de Occidente. Tiene una respuesta inmediata, ya sea de cierta hostilidad en el trato, ya sea de lanzamiento de piedras, manifestaciones, preparación y ejecución de atentados. Se incrementan las acciones de fuego de armas ligeras sobre aeronaves, que normalmente no pasa nada, porque pueden tirar un helicóptero abajo, y sobre todo las acciones que llamamos Green on Blue o Insider, que no es ni más ni menos que el que personal entrenado de las Fuerzas Armadas o policiales locales por personal internacional, pues ese personal entrenado ataque o haga una acción ofensiva contra los entrenadores. O bien los Insider, que es un concepto un poquito más amplio que va dirigido a cualquier trabajador local, ya sea intérprete, ya sean limpiadores, etcétera, que están dentro de una base nuestra. Pero si nosotros hacemos un análisis general de lo que puede ser una estadística en Afganistán, en los momentos en que más se producían estos ataques Green on Blue, veremos que prácticamente un 60 y tanto, un 70% de las acciones, de estas acciones Green on Blue se producen por lo que ellos podrían entender como un acto de menosprecio o de ofensa a su religión, cultura o costumbres. Serían pocos los casos, 10 o 15% en los que realmente ha sido un insurgente, que ha sido entrenado, que ha sido infiltrado y que va a realizar un ataque contra nosotros. Por tanto, vemos que es realmente importante el cultural awareness, el mantener ese respeto que estamos comentando. Y por supuesto, a nosotros nos ha ido muy bien, lo que se comentaba esta mañana. Nuestras fuerzas se comportan perfectamente allá donde vamos, pero además será por la calidad humana, será por nuestro carácter, será por lo que sea, pero la verdad es que tienen una aceptación muy buena allá donde vamos. Pero no vayamos a pensar que este buen rollito, esta simpatía natural que tenemos, es una debilidad. Nuestras fuerzas cumplen con firmeza sus cometidos y además mantienen la neutralidad perfecta. Pues no vayamos a pensar que siempre vamos a decir qué bien, qué simpáticos somos cuando vamos por ahí. Esto no es ninguna debilidad. Cumplimos perfectamente nuestras obligaciones. Y vamos a dar un repaso en las misiones en las que estamos desplegados en el exterior. Vamos a empezar a hablar un poquito de yihadistas. Me faltan ahí un par de operaciones. La operación Active Endeavour en el Mediterráneo, que surgió a raíz de los ataques de septiembre en las Torres Gemelas, del 11 de septiembre. Pero bueno, es una misión permanente en el Mediterráneo que vigila el tráfico de armamento en el Mediterráneo, y hay de forma más o menos permanente pues un par de fragatas, un patrullero y un submarino en tiempo no permanente. Están vigilando el Mediterráneo. Y luego hay otra operación que no se ha marcado ahí, que es la misión naval de la Unión Europea en el Mediterráneo, una Med, que es la que recientemente se ha desplegado para la vigilancia de los inmigrantes o de las redes de inmigración que desde Libia van hacia el sur de Italia, hacia el sur de Europa. Ahí se ha desplegado, hace una semana seguía desplegando personal a la base de Sigonella en Sicilia del Ejército del Aire, aproximadamente unos 50, la verdad que siempre que hablo de despliegue de aviones del Ejército del Aire hablo de unos 50 militares, porque es más o menos el paquete que ellos despliegan, y entre 45 y 55, y están en Sigonella en la base de Sicilia con un avión de vigilancia marítima. Y en estos días de esta semana pasada, de esta semana en que estamos, pues ha desplegado la fragata Canaris en dirección al Mediterráneo en respuesta a la aprobación de la segunda fase de esa operación. Y por lo demás, si vamos entrando en los distintos escenarios, voy a intentar ser lo más rápido posible porque muchas de estas cosas ya se han comentado. Pero bueno, la operación en Mali, como se ha comentado esta mañana, surge por la ocupación de grupos rebeldes del norte de la Azawad, por la revuelta Tuareg, y la ocupación de la mano de los Tuareg de grupos terroristas del Sahel, de toda la parte norte, de lo que es la parte norte de Mali, fundamentalmente en la zona de Tombuctú, Gao y Kidal. La comunidad internacional, fundamentalmente Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad aprueba la resolución 2071, se decide desplegar una fuerza internacional de la Unión Africana, que luego ha pasado a ser de Naciones Unidas, lo que es actualmente la MINUSMA,
y, como se explicaba esta mañana, el avance de los grupos, de estos grupos terroristas del Sahel, yihadistas, el ACMI, el Muyao, Ansardín y otros afiliados hacia la capital, pues hace que de una manera unilateral Francia responda mediante la operación Serval, que en su evolución ha pasado a ser la operación Barkhane, y los expulse no solo hacia la zona de Ifogás, sino más allá, hacia Argelia y hacia el sur de Libia, donde nos explicaba esta vez. Aparte, lo que hace este ataque de los grupos terroristas es que se acelere el despliegue de las misiones. No solo la de Naciones Unidas o la de Unión Africana se transforma en Naciones Unidas, sino también una misión de entrenamiento de la Unión Europea, lo que es el Mali, en la cual tomamos parte nosotros. Esa misión se desarrolla en dos escenarios diferentes, en la capital, en Bamako, en la cual se hace una misión de asesoramiento a la cúpula de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa, por decir de una manera muy rápida y muy general, aparte de participar en el cuartel general de la misión que está situada allí en Bamako. Y por otro lado, se lleva a cabo el entrenamiento de grupos tácticos, lo que se llaman GETIA, grupos tácticos interarmas, en Kulikoro, en el centro de entrenamiento de Kulikoro, unos 40-50 kilómetros al norte de Bamako. Nosotros somos responsables del entrenamiento en el ámbito de operaciones especiales y en el ámbito de apoyos con morteros, de apoyo de medios de mortero y apoyos de un total de aproximadamente unos 130 componentes del ejército de tierra. Esta operación está apoyada por el ejército del aire con un avión de transporte que está desplegado en Senegal, en Dakar, otros 50 más. Bueno, es dificilísimo el intentar rápidamente explicar quién es el profesional de inteligencia en otros ámbitos, que es el who is who de los actores en zona, quién es quién, pero bueno, básicamente decirles que todas las etnias presentes en el país, ya sean tuareg, ya sean árabes, ya sean songhais, ya sean fulanis, etcétera, etcétera, tienen siempre representantes tanto en la parte de grupos terroristas como en la parte de grupos que quieren llegar a unos arreglos por medio de conversaciones, a unos acuerdos a base de conversaciones y de tratados de paz. Porque eso ya el acuerdo de los acuerdos de paz y reconciliación que se están llevando. Por un lado, lo que es la plataforma, que son grupos más o menos afines al gobierno y afines a Bamako, y por otro lado, lo que sería la coordinadora de movimientos de la Zawa, que son movimientos más tendentes a la independencia de la zona actual. Se había llegado a un primer acuerdo hace un par de meses y hace unas semanas lo han destrozado, ocupando, rompiendo el alto el fuego. No me entretengo más en el conflicto, pero bueno, digamos que estamos en una situación ahora más complicada de la que teníamos hace algunos meses. Simplemente decir que para nuestras fuerzas realmente es difícil el trabajar en un ambiente como hay en Mali de falsa ausencia de amenaza. Si uno se mueve por allí, la amenaza no se nota. Y por tanto la conciencia de seguridad que tienen que llevar nuestras fuerzas y que hay que darles durante la preparación es mucho mayor porque existe una falsa calma que nos puede llevar. En República Centroafricana también muy rápido hemos visto que no es un conflicto puramente en donde pueda tener entrada el yihadismo hasta ahora. La crisis viene de lejos a base de golpes de Estado, continuos golpes de Estado, de grupos armados, de corrupción y de intentar explotar los ricos recursos naturales que tiene el país. Esto ha llevado a que dos bandos, lo que serían los selecas, que sería un grupo en base a musulmanes, pero que como hemos dicho esta mañana, lo que es la religión la tienen en su segundo plano, contra unas milicias civiles de autodefensa que son más a base de población cristiana y animista, que también al final son rebeldes, saqueadores, etcétera, etcétera, que la religión les importa más bien. Pero ese enfrentamiento que han tenido, que ha provocado 1 millón de refugiados y desplazados del conflicto,
ha provocado que un reflejo en la sociedad en la que los cristianos atacan a los musulmanes y los musulmanes atacan a los cristianos. Por tanto, la comunidad internacional ha decidido ponerse en marcha, desplegó una misión internacional en Francia, la operación Sangaris, que sigue en marcha, una operación de Unión Africana, que era MISCA, que se ha transformado en MINUSCA, de la Unión de Naciones Unidas, y por otro lado, Unión Europea desplegó inicialmente lo que fue la misión EUFOR-RCA, en la que participamos España con 50 miembros del Mando de Operaciones Especiales, 10 de cuarteles generales y 25 guardias civiles, con la intención de dar seguridad, sobre todo en la capital, o apoyar el incremento de seguridad en la capital para facilitar el despliegue de MINUSCA en la zona. Cuando acabó el mandato de EUFOR-RCA, se abrió otra misión que es la que actualmente hay abierta, que es UNAM-RCA, que es una misión de asesoramiento militar, en la cual tenemos desplegados 22 militares entre lo que son asesores y lo que es un pelotón de protección para los desplazamientos de los asesores. Igual que en el caso anterior, hay un destacamento del Ejército del Aire, Libreville, en Gabón, la capital de Gabón, con un avión de transporte y al igual que el anterior, además apoyaba la operación Barkhane, esta está apoyando también de alguna manera a la operación Sangaris. Somalia, lo hemos oído esta mañana, estado fallido totalmente y que realmente ha preocupado a la comunidad internacional, no solo por el valor intrínseco de su conflicto, sino además por todo el reflejo que ha tenido en la piratería en el Índico y en el Cuerno de África. Por tanto, la Unión Europea, Naciones Unidas con la resolución 1872 decidió desplegar AMISOM, la misión de Unión Africana para Somalia, y a su vez Unión Europea se tomó muy en serio esta situación porque tiene interés en que esta zona de África salga del pozo, y quiso hacer una aproximación global al problema, intentando llegar a las raíces. Por tanto, desplegó varias operaciones. Por un lado, desplegó lo que es la Operación Atalanta, la zona de Somalia, que es la Operación Atalanta. Por otro lado, desplegó EUCAM Néstor, que es una operación civil en la que despliegan civiles y militares españoles. Y por otro lado, una misión de entrenamiento, lo que era EUTEM Somalia, que se inició en Somalia en el primer mandato y cuyo primer mandato solicitamos pilotar España, y que actualmente también está en Mogadiscio. Tenemos desplegados, para que se hagan una idea, en EUTM son 14 los entre asesores y personal del cuartel general. En EUNAVFOR tenemos, en la Atalanta tenemos el buque Galicia, tenemos la fragata Victoria y tenemos un buque de acción marítima, el Meteoro, y tenemos además desplegado en Djibouti un avión de vigilancia marítima del Ejército del Aire con unos 50 militares. La situación en Somalia se ha comentado esta mañana, simplemente decir que todos los países que han tenido participación en AMISOM, tal como dijo Al-Shabaab, principal grupo yihadista pro Al-Qaeda, pues han sufrido un daño. Cuando dijo que todo país que participara en AMISOM con suelo somalí sufriría daño. Y todos, el último en recibir daño fue Djibouti, en el que sufrió heridas un soldado del Ejército del Aire nuestro, pues todos han sufrido el daño de Al-Shabaab. No me voy a parar, esta mañana ya les han comentado cuál es la situación de Somalia. Senegal y Cabo Verde son dos operaciones, pero bueno, fundamentalmente vienen como consecuencia de visitas de nuestro ministro de Defensa a la zona, y es de cooperación militar, de colaboración militar, en la cual entrenadores nuestros, personal nuestro, va a sus países a entrenarles. En el caso de Cabo Verde, por un lado, fuerzas de guerra naval especial de la Armada en operaciones especiales a fuerzas de Cabo Verde, y en el caso de Senegal, pues hay una agenda mucho más abierta,
en la cual hay tanto fuerzas de ejército de tierra que, bueno, pues, desde lo que es instrucción en manejo de material NBQ y equipo NBQ a construcción viaria de ferrocarriles, al tema logístico, al tema de tirados de precisión, tirados selecto, una agenda que se está llevando a lo largo de 2015 y ya está propuesta para 2016 probablemente se lleve más o menos la misma. Pero también interviene una patrullera de la Armada para guardacostas tanto en Senegal como en Cabo Verde, y aparte el Ejército del Aire, que está, como decíamos, el destacamento en Dakar, les está dando instrucción de rescate y salvamento, SAR, y de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de ISR desde aeronave. Y nos vamos rápidamente a Oriente Medio, a la lucha de hegemones que existen en la zona, y nos encontramos con quizá la operación en la que más peso está teniendo el ejército de tierra. Origen de nuestro despliegue, la ampliación de la fuerza de Naciones Unidas, de la fuerza interina de Naciones Unidas en la zona, el IFIL, a consecuencia de la emisión de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la 1701, motivada por el enfrentamiento que se ha comentado entre las fuerzas de defensa israelí y Hezbollah. Como digo, es la misión principal. Nosotros tenemos prácticamente alrededor de 600 hombres y mujeres desplegados en la misión, en tres focos fundamentales. El primero, en el cuartel general de la misión, en Nakura, en la costa, en la costa oeste de Líbano, cuyo mando ha ostentado un general nuestro, el general Azarta. Podría ser que siguiéramos ahí ocupando el puesto en alguna otra ocasión, pero sí que decir que es importante porque es, hasta donde yo sé, la única misión de Naciones Unidas que aúna en una sola persona lo que es el Chief of Mission, el jefe de la misión, con el jefe de la operación militar, con los dos comandos. Entonces, importante. Y luego detectamos el mando del sector este, de los dos sectores que tiene la zona sur del Litani, donde el área de responsabilidad de Naciones Unidas, pues detectamos el mando de ese sector, con fuerzas nepalíes, fuerzas indonesias, fuerzas de la India, fuerzas que tuvimos de Malasia, ¿no? Fuerzas de Brasil, de Serbia, de salvadoreñas, una labor importante de mando y liderazgo de unidades que no son puramente españolas. Y además ocupamos posiciones de Naciones Unidas junto a la llamada Blue Line, a la línea azul, que es la línea de separación, que no frontera, entre lo que es el sur del Líbano y lo que es Israel. Y si hablamos de actores, bueno, actores, el actor político de Líbano es Magin, porque un país que es capaz de estar 17 meses sin presidente, con un gobierno que está pendiente de la elección de presidente para poder hacer algo, porque si no el veto de la oposición no le deja hacer nada, que además están pendientes con un parlamento provisional, pendiente de unas elecciones parlamentarias que se realizarán solo cuando se haga una modificación de la ley electoral que ningún presidente y ningún gobierno ha querido abordar, pues nos deja un espectáculo político que es increíble que siga aquí. Pero bueno, ahí sigue. Y este es el verdadero pilar hoy por hoy de la unidad nacional en el Líbano, que son las Fuerzas Armadas libanesas, y nos podemos sentir orgullosos del apoyo que hemos prestado en el sur del Líbano a las Fuerzas Armadas libanesas para que hayan recuperado la confianza del pueblo libanés. Y hoy por hoy no podemos decir que al 100%, pero sí que han mantenido al Líbano fuera de la influencia del conflicto en sí. Sí que es cierto que Trípoli en alguna ocasión se ha puesto boca abajo, que la zona del Sal del norte de la Bekaa también, que ha habido atentados en los barrios sur de Beirut, que son los del feudo de Hezbollah, y que los campos de refugiados palestinos en algún momento han tenido algún problema. Pero en lo que es la vida normal y el desarrollo normal de la vida libanesa, las Fuerzas Armadas han conseguido que estén totalmente separados del conflicto sirio que se está desarrollando. Pero de forma indirecta sí que ha tenido una influencia fuerte el conflicto. Tenemos 1 millón
de refugiados, cifra de ACNUR, que siempre es menor de la real, en un país de 4 millones, con lo cual, y 12 días, pero 4 millones, con lo cual ahora a lo mejor no vemos cuál es el efecto, pero dentro de unos años el efecto en el equilibrio confesional del país puede ser muy fuerte. En un país en el que el funcionamiento político está muy basado en los equilibrios de las fuerzas confesionales. Entonces, veremos a ver qué ocurre. Y por otro lado, pues, los campos de refugiados, que ya hemos visto, nos han explicado esta mañana, que hay grupos radicales hay grupos, y probablemente yihadistas en su interior, las brigadas de Abdul Assam, Fatah al-Islam, sabemos que, y aunque tienen capacidades limitadas, pero bueno, puede que a lo mejor no directamente, pero sí que nuestros movimientos pudieran afectar a las fuerzas de funcionamiento. Y por otro lado tenemos a Hezbollah. Yo creo que hablar de Hezbollah podemos hablar de un grupo terrorista, de un Estado dentro del Estado, o de una ONG, o de un partido político que tiene su representación en la política estatal y en la política local, y que así es reconocido. Lo que sí que es cierto es que Hezbollah es el principal aliado de Bashar al-Assad en el suelo sirio, y que es una milicia armada, entrenada y pagada por Irán. Y un poco más en ese conflicto. Y nos vamos rápidamente a suelo iraquí, donde bueno, todo se ha desencadenado por el autodenominado Estado Islámico de Irak y Levante, del Daesh, y que ha hecho que la comunidad internacional pues, nos asustemos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues, ha emitido la 2170, y eso unido con la cumbre de la OTAN de Gales, pues se ha realizado un plan de acción que abarca distintos ámbitos, entre ellos una operación militar, en la cual estamos nosotros trabajando. En esa operación militar nosotros nos hemos hecho cargo de parte de entrenamiento. El entrenamiento lo estamos llevando en dos zonas, en tres campos de entrenamiento diferentes. Por un lado, entrenamiento de operaciones especiales, tanto en el aeropuerto de Bagdad, que no voy a dar más detalles, y en la base aérea de Tayi, a unos 40 kilómetros al norte unos 25 kilómetros al norte de Bagdad. Y por otro lado, estamos en Desmaya, un campo de entrenamiento, una zona de entrenamiento realmente buena, probablemente la mejor de Irak, no así de instalaciones para vida, las que ha hecho una labor extraordinaria nuestros ingenieros, mientras que nuestros legionarios y nuestros paracaidistas pues, vivían en condiciones de expedicionarias. Estamos entrenados para ello, y actualmente pues, se está llevando a cabo el entrenamiento de distintas unidades, que lo que se pretende es generar o regenerar unidades que lancemos al frente para que combatan ellos mismos al Daesh. Los tres frentes fundamentales que tienen: en el norte en Mosul, en el centro, en el frente centro, que es en la zona de las refinerías de Baji, y en el oeste en Ramadi. Tenemos unos 320 militares desplegados en la zona. Sabemos que el actor principal es Daesh, pero a nosotros lo que nos interesa es que nuestras fuerzas desplieguen estando preparadas para cualquier amenaza. Irak es un viejo conocido nuestro, sabemos cómo se las gastan las milicias chiíes y las milicias suníes, y por hoy hay milicias chiíes, hay milicias suníes, hay milicias cristianas asirias y hay milicias kurdas, aparte de lo que son pues las tribus moderadas suníes, que también de alguna forma pues están formando parte de ese maremoto. Bueno, nosotros estamos entrenando ahora unas fuerzas armadas que hay que tener en cuenta que tienen una base exmilitar estructurada en base a escuadros de mando, y que por tanto, en lo que nos explicaba Paco Moyano, ellos llevan a cabo un enfrentamiento asimétrico, un combate asimétrico, pero le dan un cierto sentido de combate convencional. Y por lo menos en su estructura y en su funcionamiento
tienen un sentido convencional. Por tanto, hay que tener cuidado. Y luego me detengo en los distintos aspectos que tiene el plan de campaña que se está llevando a cabo. La operación militar que hemos comentado, aparte una ayuda humanitaria, lo hemos dicho esta mañana, cuidado con la ayuda humanitaria, es gente dolida, gente que ha sido perseguida, maltratada, vejada, y están deseando tener un poquito de cariño, pero tenemos que tener cuidado porque no solo por lo que pueda entrar, que se ha comentado esta mañana, sino que nos arriesgamos a desestructurar un país por la gente que nos lleva. Si se vienen, como ha pasado en otros casos, como ha pasado en Afganistán, si se viene a Europa, todo aquel que es capaz de levantar el país, porque los primeros que se van, como he dicho, son médicos, ingenieros, personal con idioma, etcétera, etcétera, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es que se está vaciando un país de todo aquel que luego puede levantar. Hay que hacerlo teniendo en cuenta las dos cosas. Hay que ser muy delicado en el tema. También se está haciendo un esfuerzo grande en controlar el tránsito de combatientes terroristas extranjeros, y yo sí que le pondría el apellido de terroristas. Yo creo que el hablar de combatientes extranjeros, el hablar de lobos solitarios, el hablar de Estado Islámico, estamos dando un sentido romántico a algo que no lo tiene, y estamos, porque sí lo tiene, pero que debemos esconderlo y que debemos evitar el que esos términos capten a personal radical que está por todo ello. Lobos solitarios, nada, combatientes aislados o terroristas aislados que muchas veces no conocen ni la doctrina por la cual asesinan. El Estado Islámico, que ni es islámico, porque no cumple con rigor con lo que defiende, y además es un Estado, sí, tiene un gobierno, un territorio y una población, habría que cortar las fuentes de financiación, no me paro, ya hemos dicho todas cuáles son, y sobre todo deslegitimar, que ha sido lo principal que han utilizado ellos al entrar en zonas fundamentalmente suníes de Siria y de Irak, porque había un gobierno corrupto, alawita chií de Bashar al-Assad en Siria, y de Mursi y de Nouri al-Maliki en Irak. O sea que vamos a intentar deslegitimarles, igual que ellos han entrado por deslegitimación de los gobernantes que había en ese momento. Y sobre todo vamos a ver cuáles son sus carencias. Hemos dicho que sus ingresos pueden descender, que pueden dejar de poder aportar esa ayuda social a toda la gente que ahora es su población, la población de su estado. Bueno, pues vamos a aprovechar sus casos. Y nos vamos a Turquía. Turquía surge como respuesta al conflicto sirio y ante el posible ataque con un misil balístico de Turquía, del ejército de Bashar al-Assad, del ejército sirio, a Turquía, socio de OTAN, y por tanto la OTAN decide reforzar las capacidades antimisil balístico de Turquía. Se despliegan baterías de misiles Patriot americanas, alemanas y holandesas en el sur de Turquía, en distintos puntos, cubriendo lo que es la frontera con Siria, y nosotros terminamos relevando a la batería holandesa en el aeropuerto de Adana, con alojamiento en la base de Siria. Sin novedad hasta el momento, sin problemas. ¿Qué ocurre? Que quizá la situación ha cambiado en el último mes. Por dos factores fundamentalmente. Por un lado, porque el Daesh ha atacado a poblaciones limítrofes con poblaciones de la frontera con Turquía, de mayoría kurda, y por tanto los kurdos se han sentido dolidos de la respuesta mala y a destiempo del gobierno turco. Por tanto, los kurdos han roto el alto el fuego que tenían desde hace años, y están desencadenando una ola de atentados en suelo turco, fundamentalmente en zonas de mayoría kurda, pero alguna se ha ido a Ghana con muerte de políticos. O sea, que es una amenaza que ahora podemos terminar. Y por otro lado, porque Turquía ha entrado en la coalición contra el Daesh,
aparte de los bombardeos que está realizando en suelo iraquí contra la milicia kurda, la milicia del PKK. Por tanto, el Daesh ya en su vorágine de medios de comunicación ya ha dicho que atacará al apóstata que da cobijo a los cruzados. A ver qué tenemos. Y por último, Afganistán, aunque se nos va un poquito de zona, pero bueno, llevamos desde el 2002 desplegados allí, más de 20.000, casi 20.000 soldados españoles que han pasado por allí, de primeras con misión ISAF a partir de 2005, con reconstrucción, gobernabilidad y seguridad como pilares de nuestro apoyo, y luego la evolución que ha tenido a final de 2014 a la misión Resolute Support, que ya va más dirigida al entrenamiento, asesoramiento y asistencia a las fuerzas de seguridad y armadas afganas. En Afganistán, actualmente nos estamos replegando, prácticamente hay un tercio ya del personal en España, y durante el mes de octubre pues, se replegará el contingente. Las misiones últimas que teníamos, el ejército de tierra, el personal del ejército de tierra era la seguridad próxima a la base, el anillo más próximo a la base y la seguridad interna, y por otro lado pues el ejército de aire desplega allí lo que tenía era la gestión de la base, que es una base aérea con un movimiento de vuelos mayor que cualquier base aérea aquí en territorio nacional. Los problemas de Afganistán siguen. Entre la desconfianza entre el presidente Ghani y el primer ministro, entre los problemas del gobierno de Afganistán y el gobierno de Pakistán, simplemente hacer referencia a la muerte del Mullah Omar, líder de la Shura de Quetta, líder talibán afgano, y al cual pues, tras su muerte tallada desde abril de 2013 y dada a conocer hace escasamente un mes, también de forma intencionada por terceros, pues ha abierto la lucha entre distintos candidatos a liderar el panorama talibán en la zona. Lo que sí que es cierto es que están apareciendo seguidores del Daesh en esas fisuras que hay entre unos grupos y otros, pues está apareciendo el Daesh. Y por tanto, Pakistán quiere valerse de ello para volver a hacer injerencia en la política afgana, y Irán seguramente no dejará que el personal del Daesh la amenace tanto por el este en Afganistán como por el oeste en Pakistán. Y rápidamente comentarles, porque a cualquier observador externo le puede parecer que las tácticas técnicas y procedimientos que utiliza la insurgencia en cualquier sitio son las mismas. El efecto sí, es un artefacto explosivo improvisado, pues un suicidio. Pero los que estamos pendientes de la protección de la fuerza, los responsables de la protección de la fuerza de los contingentes, nos interesa ir rascando y saber quiénes son sus facilitadores de armamento, de municiones, de explosivos, de componentes de IEDs, cómo se financian, cómo captan a los ejecutores, cómo los entrenan, etc. Por tanto, profundizamos un poco más en ello, porque dependiendo del escenario donde nos movamos es diferente. Y dependiendo, incluso en el mismo escenario de la época del año, pues enseñando cómo ha ido la campaña de crimen organizado, que siempre va asociada, pues de recogida del opio o de lo que sea, pues también vale. Con lo cual, lo que sí que tenemos que tener claro es que es cíclica lo que nos hace. O sea, ellos van saltando de una TTP a otra en función de qué componentes tienen, de si tienen más o menos explosivo, o de qué medidas de protección ponemos las fuerzas internacionales. Y les pongo un ejemplo claro. Si ellos activan un IED por radiocontrol y nosotros ponemos un inhibidor de frecuencias en nuestros vehículos, para la próxima seguramente ellos solo lo hagan mediante activación manual, o pongan un plato de presión, o pongan cualquier otro. Y nosotros pondremos otra cosa y ellos pondrán otra. Es la lucha continua. Por tanto, debemos estar atentos de hacia dónde evolucionan las prácticas técnicas y procedimientos y cuáles futuras podrían salir, porque lo que queremos es que nuestra gente vaya preparada para todas las que pudieran surgir.
Y por último, referirme muy rápidamente a la amenaza principal que considero yo y que está en cualquier zona de operaciones en la que somos nosotros. Y por tanto aquí juega un papel fundamental la seguridad. La seguridad en todas sus patas, seguridad interna en la que debemos fijar nuestra atención en la selección del personal, seguridad funcional en los accidentes que pueda haber de armas, pocas, pero sí en los accidentes de vehículo que muchas veces son mayores de los deseables, fundamentalmente porque los estándares de conducción en zonas de operaciones, en las zonas donde desplegamos, no son ni mucho menos las europeas y mucho menos las rutas. En seguridad de las instalaciones, puesto que muchas veces no depende del personal español la defensa de la base, y también en seguridad de la información, fundamental. Ya hemos visto cómo el DAESH se la juega para manejar los medios de comunicación, y si encima nuestra fuerza despliega con unos medios que son los que tenemos en territorio nacional, cada vez unos dispositivos cada vez más capacidades, pues hay que tener mucho cuidado con la posible filtración de información que al final lo que hace es dañar la imagen, dañar la moral y al final producir un descenso en lo que son los niveles de seguridad. Y por último, como resumen, decir que nuestros hombres y mujeres despliegan esto en operaciones, saben que se les separa de su familia durante un tiempo, pero que son conscientes de que salen para defender sus hijos, su pueblo y España más allá de sus fronteras. No es que seamos especiales, cualquiera de los que hemos desplegado en operaciones hemos trabajado con personal diplomático, con miembros del Centro Nacional de Inteligencia, con periodistas, guardias civiles, policías, organizaciones no gubernamentales, veterinarios, labor extraordinaria los veterinarios de Córdoba en el Líbano, etc. Con lo cual, todos trabajamos, cumplimos nuestros cometidos y disfrutamos, cumplimos las misiones de la misma manera. Y por otro lado, decir que el yihadismo sabemos que no entiende de naciones, no entiende de continentes, y por supuesto cualquier avance en el mundo global lo que hace es que les abre una puerta para que se cuelen en nuestros hogares con el terror. Por tanto, cualquier ayuda que hagamos a los países que están en vías frágiles, como decían esta mañana, o fallidos, o en vías de ser fallidos, mediante asistencia, apoyo, mentorización, entrenamiento, vigilancia, protección, lo que sea como sea, pues estamos dando herramientas para que al final su gente salga de ese ambiente de hostilidad y de violencia en la que viven habitualmente. Y por tanto, estamos dando mayor seguridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi teniente coronel. Bueno, hemos tenido el privilegio de conocer de primerísima mano pues cómo opera la fuerza terrestre, cómo operan nuestros soldados, también nuestros marineros, que son los españoles que están en la zona caliente. Nosotros podemos ver el fenómeno en televisión o lo podemos estudiar desde nuestro ordenador, pero siempre desde la seguridad de la retaguardia. Ellos tienen el inmenso mérito y por eso tienen toda nuestra admiración de estar allí y han visto ustedes que el proceso de preparación es todo menos algo improvisado, al contrario. Ahora tienen la oportunidad y el privilegio de entablar un coloquio con el teniente coronel. Buenas tardes, teniente coronel del cuartel general de la Fuerza Terrestre. Has estado dando un repaso general bastante bueno a todas las zonas de operaciones donde actualmente estamos desplegando. En las zonas de operaciones existe una evolución de la amenaza desde los estadios iniciales, desde que desplegamos, y la que se produce a lo largo de nuestra permanencia ahí. Mi pregunta va dirigida: ¿cómo
siendo la fuerza terrestre responsable de la generación y la preparación de los contingentes, esa preparación, esa evolución de la situación, ¿cómo se transmite a los futuros contingentes que van a desplegar en zona de operación? Gracias. Bueno, como comentaba, fundamentalmente es a base aparte de los ciclos de conferencias que nosotros les damos, ciclos de inteligencia, contrainteligencia y seguridad, y jornadas específicas para la preparación de los equipos que están específicamente dedicados a tareas a labores de seguridad y de contrainteligencia y de inteligencia. Aparte, los contingentes tienen un periodo de 6 meses de preparación en el cual nosotros aportamos desde aquí, desde el Cuartel General de Fuerza Terrestre, aportamos un primer impulso, y luego son, además de la autoridad de coordinación del adiestramiento y de las propias unidades, que son las que generan el contingente que despliegue, son las que durante 6 meses desarrollan un programa de preparación específica y de adiestramiento final. Son 6 meses de preparación intensiva, y falta tiempo. Depende también de la operación, pero falta tiempo, porque son muchísimas cosas las que tienen que preparar. Además, tenemos que tener en cuenta el que es fundamental para nosotros recoger las lecciones identificadas que se trae la fuerza que ha estado desplegada en zona de operaciones. No solo nos valen las conferencias de los expertos que están aquí estudiando y haciendo el seguimiento de las operaciones, sino que además lo que pretendemos es que los que vienen de zona de operaciones vengan y les cuenten a los que van a desplegar, a los siguientes que van a desplegar, qué es lo que está ocurriendo, qué problemas se les han presentado y cómo los han resuelto. Ha hablado de las tácticas, armamentos y demás, pero muchas veces la guerra, más que en el campo de batalla, se gana, como bien sabe, con inteligencia. Entonces, si se podía comentar un poco sobre las distintas, algunas infiltraciones o algo de que en el campo enemigo, cómo operamos en el campo enemigo a nivel de inteligencia, a nivel de infiltrarse en enemigo, y que muchas veces la guerra, pues sin disparar un solo tiro se pueden ganar, pero bueno, hay que compaginarlo. Hablar un poco sobre este tema. Voy a tener que matarle. Claro, efectivamente. Lo que está claro es que nosotros con todos los contingentes desplegamos unos órganos de inteligencia, y aparte despliegan, depende del contingente y depende del escenario, se pueden desplegar o no equipos de contrainteligencia o equipos SUMIN u otros medios de obtención de inteligencia, medios SIGIN o medios UAV. Entonces, pues se hace un esfuerzo grande en inteligencia desde todos los ámbitos, desde el ámbito del ejército de tierra y desde ámbitos de fuera del ejército de tierra. Lo que sí que tenemos que diferenciar es lo que es la inteligencia táctica que se saca de zona de operaciones, y luego la inteligencia que se sigue aquí en territorio nacional, que puede ser la que hace el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es ya una inteligencia de tipo operacional o estratégico, que toda es necesaria, pero para nuestros contingentes intentamos darles un baño de todo, pero lo que al final les interesa es la inteligencia táctica de lo que está ocurriendo en zona, precisamente de la información del adversario que se van a encontrar, o de la fuerza de oposición, o de los distintos actores que están en zona. Hasta ahí puedo leer. Mi teniente coronel, a mí me surge una pregunta, si me permite, y es ¿en qué medida, si es que ha evolucionado la preparación de los contingentes en los últimos años? ¿Digamos que es radicalmente diferente, o que digamos que los principios son los mismos? Yo creo que hubo un salto importante, que fue cuando se empezó a hacer el famoso, lo que llamamos el 4+2, que hubo un incremento en el periodo de preparación fuerte, casi del 50%. Entonces, lo que sí que es cierto es que cuando se pegó ese salto estábamos involucrados en operaciones de entidad, como era Afganistán o como era Líbano, o incluso Kosovo, con contingentes muy fuertes y con despliegues que además que estaban siendo cada 4 meses. Actualmente sí que es cierto que a lo mejor la preparación que estamos llevando, el 4+2, pues a lo mejor para unas operaciones es
idónea, y para otras operaciones quizás a lo mejor sea excesivo 6 meses y por eso se recortan. Entonces, por ejemplo, una misión de entrenamiento en Mali, pues a lo mejor no requiere 6 meses, o una misión de entrenamiento en República Centroafricana, donde a los efectos de fuerza terrestre desplegamos un pelotón, pues a lo mejor no es necesario 6 meses de preparación. Pero sí que intentamos el diseñar la preparación para cada situación. El salto fundamental vino cuando saltamos a 6 meses, al 4+2, con un periodo de adiestramiento específico y un periodo de adiestramiento final con su ejercicio de integración, etcétera, etcétera. Ya sería más largo de contar. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, pues no se me vayan todavía porque, por último, el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre pues nos quiere dirigir unas palabras.